Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos haciendo el wrap-up del mes de diciembre. Continuando con la dinámica del canal, ya tocaba hacer este video del resumen de las lecturas que tuve este diciembre del 2020. Debo decir que de cierta forma yo creía que no iba a leer mucho, o sea, no sé, siento que diciembre es de esos meses que uno como que quiere tomarse más relax, no sé, al final terminé leyendo prácticamente el mismo número o el número habitual de lecturas que tengo normalmente en un mes, que en este caso fueron seis libros que me estuvieron acompañando. La mayoría de ellos siento que ya les he platicado, así que espero no sonar repetitiva, pero bueno, el primer libro que estuve leyendo este mes de diciembre es un clásico infantil y estoy hablando de Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. En este caso, siento que está de más decir la sinopsis, siento que es de esas historias que todo el mundo conoce y la mayor analogía de este personaje es relacionarlo con la mentira, con la reflexión, la gran reflexión de que no mientas porque te va a crecer la nariz y porque al final de cuentas también es malo. Sin embargo, después de leer este libro y entenderlo más a fondo, me di cuenta que la mayor reflexión está relacionada con la educación y el trabajo y el hecho de encontrar su valor dentro de la sociedad como ser humano. De hecho, al final logra convertirse en un niño de verdad cuando realmente toma conciencia de lo que significa el tema de tener educación y por supuesto tener un trabajo o encontrar un trabajo, ejercer un trabajo dentro de la sociedad. En ese sentido, déjenme decirles que siento que es de esos libros que al momento de ser adaptados, en este caso una película, fueron perdiendo su esencia. No sé, he sentido que en este caso me quedo mil veces con la historia de Carlo Collodi porque es más interesante. De hecho, inclusive puedo decir que es un tanto más oscura porque hay un trasfondo más interesante si investigan un poquito cómo se construyó esta historia, porque eran entregas semanales. O sea, realmente es mucho más interesante de lo que podemos encontrar dentro de la adaptación cinematográfica, así que les aconsejo leerlo. Otro de los clásicos infantiles que estuve leyendo este mes de diciembre es Peter Pan de James Matthew Barrie. En este caso, al igual que el anterior, siento que está de más como que plantear la sinopsis porque nos encontramos con una historia, creo yo, demasiado conocida. O sea, la mayoría lo conoce por las adaptaciones. Sin embargo, al igual que Pinocho, siento que las páginas de esta historia son mucho más interesantes cuando te involucras dentro de la historia porque su narrador es muy particular, es de esos narradores que te hablan como espectador, que te hablan como lector y que te invitan a ser parte de la historia. Son muy poquitos libros con los que yo me he topado que tienen esta dinámica. Peter Pan, también Jane Eyre, y actualmente estoy leyendo El Circo de la Noche, que también tiene ese narrador que te hace parte de la historia, que te habla y que es muy, muy interesante. Y también es muy bonito porque es como que como lector eres parte de la historia y te involucras quieras o no. En este caso siento que el valor de esta historia para mí está más relacionada con la verdadera historia que hay detrás del autor. Esa historia que él tiene, o sea, de su vida muy triste, muy bizarra en algunos casos y tiene esos tintes muy oscuros. O sea, literalmente su vida estaba plagada de desgracia desde que era muy pequeñito, cuando perdió a su hermano, cuando creció también tuvo un matrimonio fallido, conoció a la familia en la que prácticamente basó esta historia, que estaba conformada por el matrimonio y 5 de los hijos, y al momento de fallecer los padres, James toma la tutela de estos niños y al final la historia misma de estos niños es súper triste. Uno de ellos creo fallece en la guerra, 2 se suicidan, o sea, realmente, como les digo, estaba plagada de desgracias y particularmente encuentro su valor detrás de esa verdadera historia porque siento que dentro de lo que es Peter Pan nosotros vamos a encontrar muchas analogías, muchas metáforas que creo yo estaban relacionadas con su vida y con las cosas que le habían pasado en ese trayecto que tuvo durante toda su vida. Realmente siento que es un libro muy interesante, es de esos clásicos infantiles que los disfrutas en cualquier edad, no importa la edad que tengas. Siento que es siempre sacas una reflexión o algo interesante que analizar, así que claro está, les aconsejo leer. Otro de los libros que estuve leyendo este mes
Corresponde al libro que se escogió en el club de lectura Renacer de los Autores al cual pertenezco, que está organizado por mi queridísima amiga Rubí. Y en este caso, en el mes de diciembre estuvimos leyendo, o al menos yo me uní a la lectura de La Maldición del Mar de Shi Earnshaw. Lo estuve leyendo en formato digital porque no lo pude encontrar en físico, y la verdad es que tampoco me arrepiento. Siento que fue una historia que no colmó mis expectativas. En este caso, la historia como tal nos traslada hasta un pueblo de Estados Unidos, Sparrow, donde cada año transcurre un evento muy importante relacionado con una leyenda, como bien dice su nombre, el título del libro, con una maldición, que se supone este pueblo en su momento había prácticamente matado a 3 muchachas, 3 hermanas, y como venganza ellas retornan cada año, cada temporada, y esto es lo más bizarro, se convirtió en una atracción turística. Yo no sé quién iría a un pueblo para, no sé, ver que en el caso de las mujeres haya como que unas almas que se apoderan de tu cuerpo, y en el caso de los hombres que estas almas te asesinen, ¿ok? Entonces hay una cosa medio bizarra, aunque sí pintaba bastante interesante. Mientras iba leyendo en las primeras páginas, realmente sentía que, no sé, era de esas historias que a veces te sorprenden, que podía dar giros interesantes. Sin embargo, a medida que avanzas, la historia se vuelve demasiado predecible. De hecho, cuando teníamos las reuniones, muchos decían, no va a pasar esto, no, y esto, y hacían sus hipótesis. Y yo decía, no, o sea, si pasa eso, es una mala historia, y al final terminó pasando, y es lo más feo tal vez, porque no esperas. Realmente yo esperaba mucho de esta historia. Al final sentía que, o sea, pintaba bastante bien, que podía dar giros interesantes. Me hubiera encantado que tuviera un final muy realista, porque la misma historia lo exigía. Sin embargo, es de esos finales súper de Disney en los que todos son felices y contentos. No saben ni siquiera cómo llegó a esa parte, pero bueno, llegó. Sin embargo, más allá de todo, siento que es un libro bastante adictivo, porque quieres saber qué es lo que pasa con los personajes, con estas 3 hermanas. Tiene 2 líneas de tiempo, que esto siempre es interesante, cómo te va como contando la actualidad, pero a la vez hace la retrospectiva de lo que sucedió en el pasado para tratar de entender lo que está sucediendo en general. O sea, realmente pintaba una historia muy interesante. No me gustó el final, no me gustó el desarrollo de ciertos personajes, pero bueno, a veces pasa. Sin embargo, creo yo que si a ustedes les interesa y les gusta como que ese género de fantasía juvenil, creo que esta sí puede ser una buena opción. No es un mal libro, tiene una trama interesante, pero particularmente no me terminó de convencer. Otro de los libros que estuve leyendo este mes es un clásico, y estoy hablando del Perfume de Patrick Süskind. De este libro les hablé un montón porque realmente se convierte en uno de mis favoritos. Es de esos libros que o sea, tal vez en mi caso no sabía qué esperar, ya había visto la película, pero siento que me sorprendió demasiado la forma en la que describe el autor, y en la que te hace parte de la historia. También es muy interesante porque, quieras o no, o sea, vas sintiendo todo lo que el personaje siente. En este caso nos encontramos con la historia de Jean-Baptiste Grenouille, un asesino. Bueno, se convierte en un asesino, llega por diferentes circunstancias, llega hasta su primera víctima, la asesina, y encuentra en ese justo momento su objetivo en esta vida, que es poder capturar todos los aromas de este mundo, todos esos aromas que a él le interesan. Y este hecho lo lleva hasta la perfumería de Baldini, uno de los perfumistas que en su momento era un gran perfumista, y le ayuda como que a recobrar esa fama que tenía en su momento, pero a cambio de ello le pide que le enseñe la técnica de la destilación. Sin embargo, él buscaba algo más, porque esta técnica no le permitía hacer lo que él quería, o sea, que justamente era poder capturar el aroma de cosas bastante específicas, de las personas, del barro, del vidrio y ese tipo de cosas. Y gracias a este hecho se dirige hasta la ciudad de Grasse, donde aprende la técnica del effleurage, que justamente le ayuda para que empiece a captar a sus víctimas, empiece a asesinarlas y capturar los aromas. Asesina exactamente a 25 personas, y con las esencias de estas 25 personas empieza a hacer como que su proyecto de química para conseguir ese perfume, ese gran perfume que
al final yo decía, wow, o sea, ¿cómo será este perfume? ¿Qué olor tendrá? Como para que llegue a despertar los sentimientos más bizarros de las personas, porque sí hay una escena bastante bizarra tanto en el libro como en la película, pero les aconsejo leer demasiado este libro. Siento que es un clásico muy ilustrativo, es un clásico muy bien escrito, la forma en la que narra los hechos, en la forma en la que realmente quieras o no, o sea, estás ahí en la escena y estás viendo absolutamente todo y estás sintiendo todo. De verdad siento que es un clásico que todos tienen que leer y por supuesto les aconsejo hacerlo. Otro de los libros que estuve leyendo este mes corresponde a una saga. Y yo sé que les había comentado que en el 2020 no me fue nada bien con el tema de las sagas. Realmente me estaba yendo pésimo. Tengo un montón empezadas todavía. Y yo me decía, o sea, para empezar una saga tengo que terminar por lo menos algunas que ya tengo empezadas. Sin embargo, en este caso me tenté demasiado porque se supone que en abril Netflix va a lanzar la adaptación y estoy hablando de la saga de los Grisha de Leigh Bardugo. El primer libro es Sombra y Hueso y déjenme decirles que es un libro muy interesante, que pinta bastante bien y que además... O sea, hace mucho tiempo que no me encontraba con un libro que realmente me hiciera como que adentrarme en esta historia de fantasía, me hiciera amar a ciertos personajes, encariñarme con ellos y prácticamente devorar el libro. En este caso nos encontramos con la historia de Alina, quien es huérfana. En ese orfanato, se podría decir, conoce a uno de sus mejores amigos, que es Mal. También es huérfano y ambos van a crecer, van a convertirse en adultos y van a enlistarse en lo que vendría a ser el primer ejército. Alina como aprendiz de cartógrafa y Mal como rastreador. Ambos son enviados en una misión hacia la sombra. Para que se me entienda, la sombra es algo así, no sé si vieron la película de Aniquilación, pero yo lo entiendo o lo tengo en mi cabeza de esa forma. O sea, es una ciudad en la que se ve como que una división en la que a lo lejos hay como que una parte de la ciudad que está con una sombra, que hay como que hay un halo bastante medio turbio en este caso, porque al momento de entrar en esta misión, tanto Mal y Alina lo describen como, o sea, lleno de oscuridad, no se ve absolutamente nada, ni siquiera puedes ver tus manos, ni nada por el estilo. En estas sombras son atacados por unos tipo monstruos que son los Volcra, que entiendo que son como que, no sé, seres que tienen alas, no sé, algo así. Son atacados, sin embargo, al momento de que Alina ve que Mal es atacado, algo dentro suyo como que resplandece una luz, ella se desmaya, no se sabe nada de lo que pasó. Y al momento de salir de la sombra, Alina es enviada ante la corte, donde de cierta forma tendría que explicar lo que había sucedido. Sin embargo, ella no sabe absolutamente nada, o sea, realmente perdió la conciencia y es enviada ante el oscuro, quien le comunica que tiene que tener un entrenamiento Grisha porque se supone que es una invocadora de la luz y no se sabe por qué de cierta forma no fue como que capturada a una edad más temprana para poder tener este entrenamiento y a futuro tenga un poder, o sea, tenga como que esa capacidad de que pueda manejar su poder más fácilmente. En ese sentido, debo decir que los Grisha es algo así como una organización que está comandada por el oscuro, que es como que el ser más poderoso de estos personajes, que son tipo magos, o sea, tienen como que un poder dentro suyo, o sea, no sé cómo explicarlo porque es bastante interesante, o sea, no es como que está relacionado con algo mágico, o sea, hay como que un trasfondo más de ciencia, no sé cómo explicarlo exactamente, realmente siento que es un libro muy interesante, que pinta bastante interesante y a medida que avanza la historia, realmente, o sea, te das cuenta de todo porque en las primeras páginas sientes, o al menos yo sentía que faltaba que me contaran algo, o sea, me faltaban muchos datos, pero a medida que iba avanzando en el tema de los capítulos ya lo empezaba a entender todo hasta que llegas al final y dices, Omega, no puede terminar así, necesito más información, necesito leer el segundo libro, así que estoy muy expectante con el tema del segundo libro que lo estoy leyendo en este mes ya, así que cuando esté terminando la saga, no sé si lo voy a terminar o voy a terminar simplemente el capítulo o el libro número 2 este mes, se los voy a estar comentando, pero por el momento siento que todavía tenemos el tiempo para leer la saga de los Grisha antes de que comience la adaptación de Netflix y claro está, se les aconsejo leerlo.
Y el último libro que estuve leyendo este mes de diciembre es de mi autora favorita, que es Svetlana Alexievich, y en este caso estoy hablando de Últimos Testigos, los niños de la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos con una recopilación de testimonios de los niños, bueno, en este caso de adultos, pero que al momento de ocurrir la Segunda Guerra Mundial eran unos niños desde 2 hasta 14 años aproximadamente, y tienen que ser testigos de cosas horribles. Desde la primera hasta la última página realmente solo vamos a encontrar testimonios, o sea, no hay nada escrito por parte de la autora y se entiende perfectamente el por qué, porque cuando vas leyendo te quedas sin palabras. Es súper difícil describir lo que vamos a encontrar en este libro. Con decirles que solamente lloraba, creo que ya se pueden dar una idea de que es bastante fuerte el tema de los testimonios, bastante impactante, cómo niños tienen que enfrentarse a situaciones tan complejas y ser testigos de cosas que literalmente los niños no tendrían que ni siquiera ver. Tienen que verse separados de sus madres y bueno, realmente por donde me llegaban era por ahí justamente, o sea, cuando evocan el tema de la figura materna y te das cuenta lo importante que llega a ser, o sea, realmente es un libro súper impactante, es un libro que les aconsejo leerlo. Siento que tiene como que esa esencia de mostrarnos el lado más cruel de la guerra, que es justamente por donde a veces ataca, que en este caso son los niños, son los seres más inocentes que a veces ni siquiera tienen la idea de lo que están enfrentando, ni cómo, o sea, a tan cortita edad tienen que madurar y convertirse en hombres y mujeres, o sea, interrumpida su infancia y ese tipo de cosas. Es un libro súper fuerte y sin más palabras les aconsejo leerlo. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Estos fueron los 6 libros que me estuvieron acompañando en el mes de diciembre. De la mayoría de ellos hay una reseña en el canal que, bueno, si quieren verla, si quieren pasar por el canal para ver el tema de las reseñas, los invito a hacerlo. Y en este caso, déjenme decirles que estoy muy expectante de la trilogía de los Grisha con Sombra y Hueso. Me sorprendió bastante. Les aconsejo leerlo. Y bueno, en general, todos los libros mencionados les aconsejo leerlo. Tal vez no tanto La Maldición del Mar, pero eso los dejo a su consideración. Y con esto me despido. Espero que les haya gustado, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. ¡Chao!